Muy bien, nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Hace minutos, hace media hora nada más, terminó la reunión, el plenario de la Comisión de Relaciones Exteriores, encabezado por la diputada Juliana Santillán, presidenta de esta comisión de Relaciones Exteriores, junto a Legislación General y junto a Industria, respecto a el proyecto vinculado con el tema patentes. Invitado especial el secretario de Desregulación del Ministerio de Desregulación de la Nación, el doctor Alejandro Cacase. Alejandro, ¿cómo le va? Muy bien, Gracias. Fernando. Un gusto saludarte, estar acá. Bueno, Gracias lo por la mismo. invitación. A ver, Alejandro, ¿qué podemos decir? ¿Por qué es importante este acuerdo que acaba de dictaminarse? Es muy importante, la verdad, lo que ha ocurrido hoy. Primero por lo histórico, porque es un tratado que Argentina firmó en 1970 Ujú. y han transcurrido 56 años y todavía no lo hemos ratificado. Pasó en el Senado hace 28 años. eh, es decir, pasó 28 años para que el Senado lo ratificara y ahora han pasado 28 años más hasta que Claro. viniera a diputados. Y es importante porque nos integra el sistema internacional de la propiedad intelectual. Este es un tratado que tienen ya 158 países, prácticamente toda la Tierra, y que hace una mesa de entradas única para las patentes. Porque, claro, vos haces una invención y querés que sea reconocida en todo el mundo. No podés ir país por país solicitándola en todos lados. Claro. Como Argentina hoy no está adherida a PCT, tiene que ir un inventor argentino tiene que ir país por país a solicitarla en cualquier lado, en cada lado, o si no se tiene que asociar con un extranjero para a través del extranjero hacerlo en una oficina del exterior para que llegue a Ginebra, o sea, lo sometemos a un incordio. Claro. Fíjate que yo daba las estadísticas de los últimos 20 años, había 160 solicitudes, solo el CONICET, por ejemplo. Pero después hay de universidades nacionales, del INTA, de distintas instituciones estatales, de laboratorios argentinos, de la industria ¿Y ahí farmacéutica qué tendría que local. hacer? Por ejemplo, hasta que se apruebe este tratado. Un inventor argentino tiene que estar pensando en asociarse con alguien de Uruguay, alguien de Brasil, Claro, alguien cercano. solo no puede presentar No por puede. PCT, entonces tendría que recorrer los 158 países y presentar en cada uno una patente. Imagínate eso para una Claro. pyme, imposible. De hecho, lo que termina pasando es que muchas de nuestras pymes o startups biotecnológicas, que tenemos muchos investigadores jóvenes muy buenos en el área de biotecnología, terminan haciendo una sociedad en Estados Unidos o en otro lado para poder registrarse ahí y terminar solicitando el PCT. En cambio, si nos adherimos a esto, lo van a poder hacer acá, en las oficinas del INPI, del Instituto de Claro. Propiedad Industrial nuestro, y ya está. Les evitamos todo eso de tener que asociarse con un extranjero, ir a Perú o ir a Ginebra, presentar ahí, toda una cosa, una locura que ningún país del mundo hace. Em, entonces, ahora va a poder hacer todo eso a través de Argentina y con tasas mucho más bajas, porque cuando vos lo haces de países en vías de desarrollo y demás, o no país desarrollado, tenés tasas más bajas para poder solicitar el PCT. Entonces, le facilitamos la vida a nuestros investigadores, a nuestras pymes, a nuestras startups biotecnológicas, y ese es el principal resultado. Y tiene además algo positivo que nos integra con el resto del mundo, que nosotros estamos haciendo muchos acuerdos comerciales ahora con la Unión Europea, con EFTA, con Estados Unidos, y todos les encanta que Argentina se integre, pero dice, che, respeten las reglas que tenemos todos, que entre esas son las de la propiedad intelectual. Imagínate que te estoy hablando de un tratado que participan 158 países y Claro. nosotros, Pero, Venezuela en la región no estamos. y además pasó tanto tiempo que uno empieza a pensar, ¿por qué pasó tanto tiempo? ¿Por qué han pasado tantos gobiernos, tantos legisladores, diputados, senadores y no avanzaron con ese tratado? Bueno, hubo una resistencia de la industria farmacéutica local, porque de algún modo decían, no queremos que vengan las patentes extranjeras o que vengan con mucha celeridad los laboratorios internacionales y registren acá. Entonces se había centrado mucho el conflicto en lo farmacéutico. Me parece que ahora Silfa, que es la cámara que representa, donde están integrados de industria y laboratorios farmacéuticos argentinos, tomó una posición más madura ahora, porque dijo, bueno, no podemos ya seguir estando fuera de esto. Si el gobierno argentino quiere integrarse, que se integre, em, pero sí queremos un resguardo de que lo que se patentó afuera no se patente automáticamente acá, sino que haya un examen, un análisis
de la patente acá en Argentina y por eso pidieron que que se hiciera la reserva sobre un capítulo que en realidad no establecía la automaticidad, sino que establecía la posibilidad de que uno use una opinión preliminar de otra oficina de patentes en el mundo al hacer una presentación. Y bueno, mandar una carta a los diputados, nosotros dijimos, nos parece atendible para que finalmente podamos integrarnos a este sistema y lo hagamos con el acuerdo de los actores del sistema productivo, de los investigadores, con todos los beneficiados, y por eso se hizo ahora esa reserva en el dictamen en la comisión, y de esta manera vamos a poder avanzar con un acuerdo bastante generalizado de todos los actores en el país, lo cual me parece muy positivo, porque tras 56 años, como digo, en que Argentina era miembro firmante originario del tratado y no lo podemos aplicar, bueno, Claro. finalmente lo vamos a poder hacer. ¿Y cómo fueron? ¿Tuvieron reuniones con los laboratorios? ¿Cómo fueron esas reuniones? Sí, bueno, todo este tema patentes, venimos teniendo algunas Ujú. reuniones, conversaciones. Eh, Nosotros siempre somos de la idea que hay que escuchar a todo el sector privado, a todas las empresas, a todo el sector productivo nuestro. No significa que siempre haya acuerdo o hay distintos enfoques. Algunos cuestionaban recién en la comisión que si lo habíamos hecho, que por la industria farmacéutica. La verdad que nosotros lo dijimos con mucha transparencia. Sí, ha habido un planteo de la industria farmacéutica local, pero si lo podemos hacer de una manera que sea con el consentimiento de todos, mejor, porque en Claro. definitiva es un sistema que tienen que todos usar y que por tener estas diferencias en el pasado no lo pudimos nunca usar. Y ahora vamos a finalmente ingresar y con eso se van a beneficiar todos los argentinos. Entonces me parece que eso es para celebrar. Alejandro, hay un sector que lo planteó en la jornada de hoy, un sector político importante de esta Cámara de Diputados, que es Unión por la Patria, Sí. que planteó en boca de Santiago Cafiero, del diputado Cafiero, en boca de Agustín Rossi, que este acuerdo estaría caído, que hubo también una adenda, que se modificó el acuerdo, el acuerdo que se trató en el Senado no es este acuerdo. A ver, Sí. ¿qué se puede explicar de esto? Bueno, se referían en ese momento al acuerdo con Estados Unidos, que no está caído. El acuerdo comercial con Estados Unidos fue firmado, está vigente, está en implementación. Estados Unidos está implementando sus obligaciones y nosotros las nuestras. Entre las obligaciones de Estados Unidos está la de que nos otorgaron una cuota de 100.000 toneladas para la carne, que hoy estamos incrementando las exportaciones de carne enormemente porque se quintuplicó la cuota que teníamos de 20.000 a 100.000 y eso ha permitido que se esté exportando mucha más carne, con lo cual caído nada, se está ejecutando. Sí es cierto que el gobierno de Estados Unidos ha tenido dificultad con su política arancelaria porque tuvo dos decisiones judiciales adversas, una de la Corte Suprema y otra de una instancia inferior. Y viste lo que pasa cuando tomas una medida de gobierno y después los tribunales Claro. la voltean. Bueno, hay que como rediagramar y ver cómo se ejecuta todo, pero Adaptarse cómo se a la adapta, nueva claro. realidad. Pero el compromiso de ellos siempre ha sido a cumplir todo el acuerdo que celebraron con nosotros. Y en cuanto a este texto, claro, ellos mencionaban que la media sanción había sido en el 97. Bueno, los tratados internacionales no pierden estado parlamentario por más que pase el tiempo, lo dice la ley. Hubo una enmienda del tratado después de esa media sanción, la incorporamos ahora en este texto que se dictaminó hoy, con lo cual no veo ningún problema. Es decir, lo está tratando ahora la Cámara de Diputados, se incorporó las modificaciones que había que incorporar y vamos para adelante. Me resultó como muy extraña la posición de los diputados Rossi y Cafiero porque decían que lo rechazaban no por el tratado en sí, que de hecho lo impulsó el gobierno del PJ, yo les dije después, fue el gobierno del PJ en 1997 el que impulsó la ratificación y fue votado por unanimidad, sino que dicen que lo rechazaban porque nosotros esto lo hacíamos por el acuerdo con Estados Unidos. A ver, sí, lo ha pedido Estados Unidos, es parte del acuerdo, lo han pedido todos nuestros socios comerciales. Están 158 países de la Tierra en el tratado, o sea, el sistema que usa todo el mundo. Pero además eso no nos tiene que hacer perder de vista que son los propios investigadores argentinos, el CONICET, las startups biotecnológicas, las pymes, las que se benefician de no tener que ir a Ginebra para patentar algo y poder patentarlo acá en la sede del INPI.
Eso es lo que hay que priorizar. Si lo aprueba el recinto de la Cámara de Diputados, va a tener que volver a tener una ratificación en el Senado. Claro, porque el texto se incorporó esta enmienda, se hizo una reserva al capítulo 2, así que es por ende una revisión y tendría que volver al Senado luego de que lo apruebe diputados para ya confirmar. Está bien. Y en tiempos, ¿cómo estamos ahí para sancionarlo? Bueno, no sé, o sea, tiene que fijar la Cámara de Diputados su agenda de sesiones. Sí. Es Eh, posible que sea el día 20, la próxima sí, pero sesión, la semana que no viene. sé, o sea, lo decidirán los propios diputados Sí, qué temas incluyen, porque sé que tienen muchísimos tratados ese mismo día para tratar. También está la ley hojarasca que habíamos claro. logrado dictaminar la semana pasada. Em, el Senado está con sus temas también, está con el tema del debate del paquete de la ley de propiedad privada que enviamos. Bueno, ellos manejarán los tiempos. Lo que sí debo transmitir que desde el Ejecutivo estamos profundamente satisfechos de que se logre este dictamen y bueno, más tarde o más temprano se va a hacer la aprobación y bueno, si esperamos, lo que digo a veces a tus colegas que me preguntan todos los días, Sí. pero si esperamos 56 años para la ratificación del tratado, bueno, ahora una semana más, menos, no va a cambiar la historia, pero lo bueno es que estamos encaminados a lograr esa ratificación. Bueno, hablando de ratificaciones, ¿esperan la sanción, por lo menos ya del Senado, para que venga para la Cámara de Diputados el proyecto de propiedad privada? Sí, ese es un proyecto muy importante porque recordemos que en el Pacto de Mayo que firmó el presidente Milei y 18 gobernadores era el punto número 1 el de la inviolabilidad de la propiedad privada. Que bueno, la Constitución respeta la propiedad privada, el artículo 17 habla del derecho a la propiedad privada, también de la propiedad intelectual y las patentes en Claro. el mismo artículo como una versión de la propiedad. Pero después hay un montón de limitaciones que hay por ley regulatorias al derecho de propiedad. Por ejemplo, la Constitución dice que los extranjeros gozan en el territorio los mismos derechos que los nacionales y que pueden comprar bienes raíces, labrar la tierra, enajenar esos bienes. Bueno, en la práctica no pueden porque tienen una ley que los limita. O se hace una expropiación y por ahí no se reconoce el valor de mercado y previamente como marca la Constitución. O alguien tiene una propiedad pero se la ocupan y no puede desalojar a los ocupantes. Bueno, son cuestiones que afectan el derecho de propiedad, limitan la propiedad de las personas. Entonces es un paquete de leyes o de proyectos que va a llevar al pleno respeto de la propiedad privada, con eso fortalecer nuestro sistema, nuestro derecho y también estimular muchas inversiones. No sabes la de embajadores que hablamos y que dicen, nosotros tenemos inversiones, pero si tiene que venir alguien y no puede comprar la tierra porque tiene que buscar un testaferro, un tercero, todo para una locura. O sea, en cualquier lugar del mundo vas, compras la tierra, haces tu inversión. Te lo digo, o sea, inversores que quieren venir y tener ganado, un establecimiento ganadero, o quieren comprar un viñedo y preguntan a los estudios de abogados y le dicen, no, no, acá tenés que buscar un testaferro con el que lo compres, una locura. Ese ejemplo lo dio el propio ministro Federico Sturzenegger cuando lo Sí, fundamentó en el Senado, sí, diciendo que estuvo en una charla en Qatar, o dando claro. unas clases en Qatar, y un catarí se le acercó y le dijo, mire, Federico, yo quiero invertir en su país. Bueno, eso Pero, mismo, y Sturzenegger le aclaró y dijo, bueno, me voy a otro país. bueno, vos sabés que yo converso mucho por la función con los Ujú. embajadores que representan a las distintas potencias extranjeras acá y todos te plantean lo mismo. Entonces, ¿para qué vamos con esas trabas burocráticas? ¿Qué es lo que queremos lograr? Si en realidad queremos que haya más inversiones y que más gente pueda venir y poner plata, va a subir el valor de la tierra en Argentina también, porque si hay más compradores dispuestos a invertir o más personas dispuestas a comprar, eso te sube el valor de la tierra. Entonces, a veces nos trabamos nosotros mismos, es una cosa incomprensible. Entonces, parte de esa ley es para liberar esas restricciones. Ahora, no fue un proyecto que llegó del Ejecutivo y que rápidamente se dictaminó. Es un proyecto que No, está bueno, sufriendo algunas porque modificaciones. sí, porque, a ver, es un proyecto complejo, o sea, fíjate que tiene varios temas juntos, o sea, tiene lo de Sí. expropiaciones, tiene lo de manejo del fuego, que tiene su propia discusión, tiene lo de desalojos, tiene esto de tierras por los extranjeros, está el tema Renavap y barrios populares, que Sí, por ahí eso quedaría sí, afuera. sí, se habló de decir, bueno, discutámoslo en otra instancia. O sea,
Es un proyecto complejo porque tiene varios temas y bueno, naturalmente al tener tantos temas lleva más tiempo la discusión, obvio. Claro, claro. Pero bueno, me parece que es normal dentro de lo que ocurre en el debate parlamentario, pero sí es muy importante para nosotros que eso salga porque va a ser, como digo, un pleno respeto a la propiedad privada y va a liberar o destrabar muchas inversiones. Alejandro, el otro tema pendiente y que sería interesante hablar es el tema, la ley hojarasca. Sí. 2 minutos, nos vamos a una pausa. ¿Cómo no? Regresamos y hablamos de hojarasca, que va a ser el tema central para una próxima sesión aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos con Alejandro Cacase, el secretario de Desregulación de la Nación. Acaba de terminar su plenario en la Comisión de Relaciones Exteriores por el tema patentes. Y nos está contando todo, cómo viene la agenda parlamentaria en su relación con la agenda del Poder Ejecutivo Nacional. Pausa, enseguida regresamos. Estamos en Pasos Perdidos, estamos en DTV. En un minuto estamos de vuelta. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Último bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. Le agradecemos porque nos acompaña el secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacase. Alejandro, veníamos hablando del tema patentes, hablamos del tema de propiedad privada, que es un proyecto que está ahora en el Senado, que va a venir aquí a la Cámara de Diputados. El tema hojarasca. ¿Por qué es importante para el Poder Ejecutivo? Porque se habló mucho, hace tiempo que lo envió este proyecto aquí al Congreso y parecería que, bueno, que empieza a cristalizarse la sanción. Hojarasca es el comienzo de la consolidación del ordenamiento normativo argentino. Nosotros, así como tenemos el problema de la inflación monetaria o de imprimir demasiados pesos, tenemos un problema de inflación legislativa. Imprimimos demasiadas leyes. Fíjate que el otro día cuando se sancionó la ley de glaciares era la ley 27.804. Es decir, hay 28.000 leyes más los decretos leyes, más 700.000 decretos presidenciales, más 200.000 resoluciones ministeriales. Hay casi 1 millón de normas en la Argentina. Cuando yo fui a la Facultad de Derecho, lo primero que me decían es el derecho es conocido por todos. Bueno, si hay 1 millón de normas, imposible. Claro. Ni el gobierno las conoce. ¿Y cuál sería el promedio que tendría que tener un país? Bueno, hay sistemas, creo el de Canadá tiene 300 leyes y con eso manejan todo. Porque claro, si vos esperas que el ciudadano pueda conocer lo que tiene que cumplir, a qué está obligado, tiene que ser algo corto y entendible. No podés acá... Vos viste que hay jueces que aplican normas derogadas porque no saben cuál está vigente, porque no está ordenado. Imagínate que le espera a un ciudadano o cualquier empresa. Entonces todo eso genera un costo. Genera un costo de incertidumbre para el ciudadano, costo para las empresas productivas porque gastan un montón de tiempo en ver qué regímenes les son aplicables, costo para la administración en aplicarlo. Entonces, desesperadamente necesitamos ordenar la legislación argentina. Y hojarasca es como un primer intento de decir, bueno, miren, un montón de leyes, como más de 70 leyes que ya no se usan, no tienen ningún sentido o que se hicieron en gobiernos de facto y conspiraban contra la libertad de los argentinos, saquémosla. Sí, y es algo que debiera ser rutinario en la Cámara. Cuando se hizo el digesto jurídico argentino, que lo hicieron entre varios gobiernos, lo arrancó Menem, pero lo siguió después de la Rúa, Kirchner, Fernández de Kirchner, todo demás. Se terminó publicando en el 2014 el digesto, claro, que fue ese ordenamiento, pero decía que después todos los años se tenía que actualizar. Bueno, nunca se actualizó, entonces han pasado 12 años con nuevas leyes, modificaciones de los anteriores y se ha vuelto a desordenar mucho. Entonces lo de hojarasca es una forma de empezar a ordenar eso. Lo que queremos es crear como una cultura de decir esto lo tenemos que estar ordenando constantemente y para que sea un compendio de leyes muy claro. De hecho, fíjate, acá es como que las leyes las sancionás y duran para siempre, pero no es así en todos lados.
Texas, por ejemplo, tiene la Sunset Commission, que se llama, que sunset es atardecer, que es como que vos dictás algo y tiene su fecha de expiración. Y entonces dura 6 años o 12 años y después hay que juntarse de nuevo para ver si querés continuar rigiendo eso. Pero si no, nosotros tenemos decretos de 1935 que nada tienen que ver con la realidad económica actual y siguen ahí, pues ahí trabando. O sea, que había un decreto, por ejemplo, que decía que vos podías exportar cabezas de ajo solo si tenían cierto tamaño. Y entonces nos escribe un productor de Mendoza y dice, eh, che, yo exporto a Corea del Sur para hacer puré de ajo, entonces ¿qué importa cuál es el tamaño de la cabeza? Bueno, se le había ocurrido a alguien en 1935 que eso era algo Claro. importante, y así un montón de Y ese cosas. portador ya estaba violando una ley. Claro, claro, y encima los expone a que, claro, a una sanción, a que le cobren una coima para autorizarlo, es un sinsentido. Entonces, debiéramos todo el tiempo estar revisando eso como cuestión de rutina, de rigor. Y te digo, porque me acuerdo cuando discutimos eso en la comisión que yo vine y lo expuse, uno de los diputados cuestionaba diciendo, bueno, pero hay cosas más importantes a discutir. Bueno, hay muchísimas cosas importantes a discutir, pero esta es una. Y nunca entiendo ese argumento de no, porque discutimos esto, no podemos discutir otra cosa. No, Claro. podemos, fíjate, acá en 20 minutos hemos hablado de la propiedad privada, de las patentes, ahora de hojarasca, y nos impidió hablar de algo. No, se Claro. puede hablar todo, y para eso están en distintas comisiones y se pueden hacer distintos dictámenes y meter muchas cosas en una misma Alejandro, sesión. ¿y el Ejecutivo queda conforme con las modificaciones que le hizo diputados? Porque quitó un tema que estaba vinculado con las cooperativas. Sí, porque, bueno, en eso hubo un planteo que se dijo, miren, acá no es solo un tema de desuetudo o hojarasca, en realidad se está tocando una exención impositiva, entonces saquémoslo de acá. No quiere decir que no queramos revisar esa exención impositiva o discutirla, pero entendimos que no era un tema de hojarasca, sino que había que discutirlo cuando discutamos la cuestión tributaria. Así que hicieron ese planteo y dijimos, ok, perfecto, saquémoslo. Después hubo un planteo de los legisladores vinculado al círculo de los legisladores y al financiamiento ahí y también a la FAM, que es la Federación Argentina de Municipios, entonces se hizo una modificación respecto de eso. Sí, me parece que fue como todo, hay que entenderlo, fue una propuesta que hizo el Ejecutivo, los legisladores hicieron sus aportes, en función de eso se hicieron algunas modificaciones, salió un dictamen, me parece que es lo normal y esperable que yo nunca compartí ni eso de los ejecutivos que dijera, no, no se cambia ni una coma, tiene Claro. que salir así. Bueno, entonces vine como funciona, me plantearon, dije, ok, cambiémoslo, no hay problema. Claro. Y es posible que se termine aprobando aquí en la Cámara de Diputados en una próxima sesión el miércoles 20 de Claro, eso, mayo. ¿Sí? sí. Si se alinean todos los planetas, Bueno, esa es la idea del eso sería oficialismo. muy bueno, eso sería muy bueno, porque pues, va a faltar la revisión en el Senado. Ujú. Así que si diputados trata hojarasca el 20 y el Senado trata lo de propiedad privada, es un mes extraordinario para las reformas. Claro, el ministerio está contento. Exacto. ¿Puede haber un hojarasca 2 Sí, con este sí, criterio? pues si sale esto bien y todo, tenemos ya como un anteproyecto de hojarasca 2, 3, para seguir Claro. ordenando eso. Como te digo, la idea es instalar una cultura de ordenamiento normativo que nos permita después ir limpiando y depurando mucho más el ordenamiento normativo hasta que quede una cosa clara. Claro. Y lo podemos hacer como de rutina. Si el otro día nos tomó 1 hora, 2 horas, no sé, discutir todo lo de hojarasca y que salga el dictamen. Y eso que trabaje en todos los bloques. Y que Con trabajen todos los consenso, con bloques. acuerdos. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, de hecho, no sé, el bloque, por ejemplo, de Unidos Sí. presentó su dictamen, propuso la derogación de otros decretos, hablé con ellos, les dije revisamos los decretos, podemos después propiciar la derogación de eso. Es como se tiene que dar el diálogo. ¿Cuál fue la queja que hubo de algunos sectores sobre estos temas? No, De Ferraro, principalmente. Unidos había planteado que nosotros estábamos derogando la ley de padrinazgo presidencial del 7º hijo varón, pero que había otros decretos reglamentarios vinculados a eso que habría que derogar, los revisamos y tienen razón, lo vamos a hacer por decreto también. No, Ferraro lo que planteó es que varias de estas normas estaban en desuetudo, entonces que para qué derogarlas. Pero la verdad que hay que derogarlas, porque aunque el desuetudo es que yo creo que porque pasó el tiempo esto ya no se aplica,
Pero si no lo declara nadie, la ley está vigente. Entonces Claro. alguien puede venir y pedirte la aplicación de la ley o el Estado arbitrariamente imponértela. Entonces, la solución real es derogarla explícitamente del sistema jurídico. Claro, está bien. Bueno, volviendo simplemente a algunos datos que tienen que ver con lo que hablábamos antes de propiedad privada. El tema desalojos, que es un tema que también Sí. preocupa. Eso está dentro de la ley que va a sancionar Claro, el Senado. lo de desalojos primero quiero explicar. El Código Procesal Civil de la Nación antes tenía juicio ordinario, sumario y sumarísimo. Como de más lento, más rápido, por decir. Esa categoría del medio, la del sumario, en un momento se borró y quedaron solo ordinario y sumarísimo. Entonces el desalojo, que tenía un procedimiento sumario, quedó como que no se sabía qué se le aplicaba, si ordinario o sumarísimo. En casi todas las provincias sumarísimo, porque si alguien ocupa mi inmueble y yo lo quiero desalojar, no puedo estar 10 años esperando para Claro. hacerlo. Entonces casi todas las provincias han avanzado en hacerlo sumarísimo. Frente a esa duda interpretativa que algunos jueces decían en la Nación es ordinario o es sumarísimo, nosotros dijimos aclaremos y en la Nación también es sumarísimo. Se armó un gran revuelo, debate por hacer lo mismo que estaban haciendo ya casi todas las provincias. Pero es eso lo que estábamos haciendo, dándole el carácter de sumarísimo. Y bueno, vinimos, yo expuse ese tema en la comisión en el Senado, hubo algunos planteos de plazos, me dijeron, mirá, acá 5 días muy rápido, no se va a poder, o si el tema es por falta de pago, que la intimación no sea el tercer día, sino al 10º. Bueno, ok, atendimos todo eso, Claro. y sé que si se están haciendo cambios, que lo está trabajando ahí con el liderazgo de Patricia Bullrich en el bloque oficialista en el Senado y en conversación con el resto de los bloques, se están trabajando algunos cambios y va a salir también, pero con consenso eso. Claro. Bueno, Alejandro, agradecerle nuevamente Gracias la a vos, presencia Fernando, un gusto aquí para en mí Diputados siempre. Televisión. ¿Es Un más gusto para mí. fácil ser diputado o integrar el Ejecutivo? El Ejecutivo tiene un ritmo que es constante y muy intenso. Las Ujú. dos tareas son importantes, las dos tareas son muy buenas. En diputados, capaz que está esto de hablar en la comisión, en el recinto, uno expresa mucho su opinión. En la televisión, allá es como un trabajo por ahí más silencioso detrás, día a día, Claro. pero con muchas cosas a resolver y muy interesante. Genera mucha adrenalina para quien está interesado en el servicio público y en hacer reformas. Alejandro, gracias. Gracias a vos, Fernando. Alejandro Cacase, secretario de Desregulación de